Shalom para todas, ¿cómo les va? En esta semana nos corresponde hablar sobre la Parashat Vayikra. Les mando un saludo para todas, espero que todas las estén pasando bien. Y bueno, ahí donde estén todos en sus casitas, porque todos estamos en nuestras casas ahora, esta Parashat que pasó, estuvimos aquí todos reunidos con la familia. Y bueno, pues todo pasa con un propósito de Hashem, de que estemos todos reunidos en nuestras casas para que nos demos más tiempo con nuestra familia y sepamos nosotros hacer entonces un Mishkan con nosotros mismos. Y en la parashat anterior estuvimos hablando de eso. Y bueno, Baruch Hashem, porque Hashem es el que controla todo, Él es el único Rey todopoderoso que controla todo, nos controla a nosotros, todo está en sus manos. Entonces, pues sí, hay que tener precaución y cuidarnos por todo lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando por todos lados. Ahora sabemos que, mis amigas, lo único que tenemos que estar siempre más apegados a Hashem, hacer más misbot, acercarnos a hacer más tehilims y a rezar más, hacer plegarias y acercarnos más a Hashem, sabiendo que todo está bajo su control y que Él es el dueño del mundo. Nada podemos hacer nosotros y nada pasa si no es su voluntad de Él. Así es de que emuná, bitajón, confianza en Él, mis amigas. Y bueno, como les había dicho, el día de hoy nos corresponde hablar sobre la Parashat Vayikra y el objetivo de los sacrificios. Hablemos entonces del objetivo de los sacrificios, el tema central de nuestra Parashá y de la gran parte del libro de Vayikra. Son los sacrificios que eran ofrecidos en el Bet Amidash, que la Torah les denomina Korbanot. Hablemos entonces, como sabemos, Hashem, nuestro creador, le ordenó a Moshe Rabbeinu que transmita al pueblo de Israel todas las leyes concernientes a los Korbanot. Pero antes que nada tenemos que saber y tenemos que entender por qué es que Hashem, nuestro creador, nos pide estas ofrendas y cuál es el mensaje que están adentro de ellas. Y bueno, la Torah nos dice y nos enseña que la persona que cometía algún pecado, alguna verá, debía que llevar un corbán al Mizbeach, al altar del Bet Amidash, ¿sí? Y que mediante ese animal que se llevaba como ofrenda o como korbanot, Hashem, nuestro creador, le perdonaba el pecado cometido, ¿sí? Al analizar este punto, nos damos cuenta de que todo el tema de los korbanot es muy complejo, ya que es muy difícil entender lógicamente que la persona que hizo algo tan grave como transgredir la voluntad de nuestro creador pueda solucionar ese problema tan solo con llegar y presentar un sacrificio o presentar un sacrificio al Bet Hamidash, ¿sí? Además, tenemos que saber también, podemos preguntarnos con qué intención llevaba la persona aquella ofrenda. ¿Era eso un regalo para Hashem? Hashem, nuestro creador, necesita ese sacrificio. Y bueno, y por último, nosotros sabemos que una de las bases fundamentales de la emuná, de la fe de todo judaísmo, es que el creador no tiene cuerpo ni forma física alguna. Entonces, surge la pregunta de ¿por qué entonces ofrecemos un animal cuando Hashem, nuestro creador, no es material y no existe en él el concepto de comer? Pues estas preguntas nos las podemos contestar así, de la siguiente manera. Uno de los motivos por los cuales la Torah nos exige traer un corbán por el pecado cometido es para que la persona se ponga en gastos al comprar el animal correspondiente y de esta manera en el futuro ella se cuidará mejor para no pecar nuevamente.
El Creador sabe muy bien el valor que la persona le da al dinero. El Creador sabe muy bien cómo la persona se afana en el dinero y cuánto está dispuesta a esforzarse para ganarlo. Y es muy difícil entender la gravedad del pecado y por consiguiente la persona puede pecar simplemente por no estar suficientemente concientizada de los perjuicios que su acción acarrea. Por eso, la Torá nos ordenó traer un corbán que cuesta dinero para que para que pensemos 2 veces antes de hacer esa acción prohibida. Es decir, que podemos definir el corbán como una multa que ayuda al hombre a prevenir el pecado. Y así, otra razón para explicar los sacrificios es que la persona que traía el corbán o que traía el sacrificio veía cómo mataban y quemaban a ese animal, convirtiéndose en poco tiempo en nada más que un puñado de cenizas. Y esta acción provocaba una reflexión profunda en él, ya que al ver cuál fue el final del animal, tomaba conciencia de que con el tiempo él también llegará a la misma situación cuando le toque despedirse de este mundo. Y esta verdad lo llevaba a pensar cuál es la verdadera función de él como judío y cuál es el inicio o el único capital que le quedaría eternamente. Con esto, la persona no solo asiente en su corazón la importancia de incrementar su cumplimiento de mitzvot y su estudio de Torah, sino que también se cuidará más para no cometer tan fácilmente un pecado, ya que de esa transgresión no se podrá llevar nada productivo al mundo eterno o al mundo venidero. Y bueno, el tercer motivo de los sacrificios es que durante 210 años Am Israel estuvo esclavizado en Egipto, como ya sabemos y conocemos la historia. Los egipcios idolatraban al cordero, se cuidaban estrictamente de no lastimarlo y de no provocarle sufrimiento alguno. Por eso es que los pastores de ganado eran mal vistos y despreciados en Egipto, ya que no les daban la libertad correspondiente a sus ídolos. Hasta hoy en día, en la India, como muchos sabrán, idolatran a un animal. Y vemos el ejemplo de cómo idolatran a la vaca, por ejemplo. Vemos que esta costumbre no se ha olvidado por completo. La intención de Hashem, nuestro Creador, al ordenarnos el ofrecimiento de los korbanot, era demostrar a Am Israel, a todo Bnei Israel, que toda la idolatría de Egipto no tenía sentido alguno y no era más que un dogma erróneo, un pensamiento erróneo, así. Es por eso que la mejor manera de convencerlos era demostrárselo en la práctica. Los judíos podían llegar a aceptar que los egipcios estaban equivocados, pero tal vez a causa de tantos años de esclavitud en Egipto, en el fondo de sus corazones podrían llegar a sentir dolor al ver que los rebaños eran pastoreados. Y por lo tanto, cuando Am Israel traía los animales para sacrificarlos, demostraba que discrepaba totalmente con las demás carencias y manifestaba que creía que el único Creador todopoderoso es el Creador del universo, ¿sí? Y que solo a Él seguía, incluso que eso implicase sacrificar la creencia de las demás religiones. Ahora, gracias a estas 3 explicaciones que hemos dado, podemos responder a las preguntas formuladas al comienzo. Hashem, nuestro Creador, no pidió los korbanot porque Él los necesitara, y tampoco la persona recibía mediante ellos su expiación automáticamente, sin ningún trabajo de su parte. Los sacrificios eran un medio para
para prevenir el pecado, ya que la persona se cuidaba en sus acciones para no entrar en ese gasto que tendría a causa de su equivocación. Pero principalmente el sacrificio provocaba el arrepentimiento de la persona, y esa teshuvá era una consecuencia de ver el final que le esperaba a ese animal, ya que lo llevaba a ver toda la vida desde una perspectiva más verdadera. Finalmente, la persona demostraba un acercamiento a Hashem, a nuestro Creador, mediante el Corbán, sí, mediante el sacrificio, al comportarse distinto que los demás pueblos que adoraban a esos animales. Y estas dos últimas explicaciones son la esencia de los korbanot, de los sacrificios. Cuando esto se cumpla, el pecado era perdonado. Cuando esto se cumplía, el pecado era perdonado, ¿verdad? Entonces, ya que como consecuencia de la reflexión llega el arrepentimiento, que en definitiva provoca el acercamiento a Hashem, nuestro Creador. Y así, pues, en la Haftará de la Parashat Tzaf, encontramos que el profeta Yirmiyahu, que es el profeta Jeremías, reprende a Am Israel por no haber entendido el mensaje de los sacrificios, porque no les hablé a vuestros padres y tampoco les ordené el día que los saqué de Egipto sobre la ofrenda o el sacrificio, sino que esto les ordené diciendo: escúchenme y seré para ustedes vuestro Elokai, y ustedes serán un pueblo para mí, y se encaminarán por el camino que les ordenaré para vuestro beneficio. Y eso lo habla en el libro de Yirmiyahu 7:22, es decir, Jeremías 7:22, 23. ¿Cómo puede ser que Hashem les dice a través del profeta que cuando los sacó de Egipto no les habló de los korbanot? Si, como ya dijimos en el comienzo, gran parte del libro de Vayikra trata sobre las leyes de los korbanot. Y para responder esto tenemos que explicar por qué el profeta reprocha al pueblo de Israel. En esas épocas, el pueblo de Israel no seguía fielmente a Hashem, nuestro Creador, y sus mitzvot. Y a pesar de que ellos ofrecían korbanot, por otro lado, no abandonaban sus caminos erróneos. Y es por eso que el profeta les dijo en nombre de Hashem, nuestro Creador, el Todopoderoso, que él no habló con los padres de ellos acerca de los korbanot, porque sacrificios como los que ellos traían sin un sentimiento y una reflexión de por medio no son considerados korbanot, no son considerados sacrificios. El pueblo de Israel no había entendido que la esencia de los korbanot no era la matanza deliberada del animal. Ellos no comprendieron que ese animal era solo el medio para acercarse a Hashem, nuestro Creador, Boré Olam, pero la finalidad de ese sacrificio debía ser buscar la teshuvá sincera, debía ser que buscar el arrepentimiento sincero y el acercamiento a él. ¿A quién? A Hashem, nuestro Creador, Boré Olam. Hoy en día no tenemos la posibilidad de ofrecer korbanot, no tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios como en aquel entonces, ¿verdad? Pero en su reemplazo tenemos que la tefilá, tenemos la oración, tenemos que a través de ella nosotros podamos llegar a la misma finalidad que tenían los korbanot. Vivir apegados a Hashem, nuestro Creador, buscando siempre mejorar nuestra vida espiritual, ¿sí? Y así es como concluyo entonces con la parashá de Vayikra. Espero que haya quedado claro. Les pido que si les ha gustado esta parashá de los sacrificios, la explicación de los sacrificios, los korbanot, por qué razón Hashem los pidió y todo fue claro, les gustó, y para que siga esto creciendo, en que más personitas sigan interesadas para aprender, les pido que se suscriban y que pues pongan allí su dedito así para arriba, un like, y así de esa manera me van a ayudar muchísimo para que siga creciendo, ayudándoles a que mucha gente por todas partes del mundo sigan aprendiendo de la Torah, de las parashat de nuestro Creador, Boré Olam, de la Torah. Baruch Hashem, les mando un saludo desde acá de California. Un beso. Shabbat Shalom.